Familia Benecer, hermanos y amigos, Dios nos bendiga. El libro de Jueces, capítulo 14, versículo 1 al 4, nos dice de la siguiente manera: Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: Yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: No hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: Tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Sansón y la filistea de Timnat. Sansón fue un hombre de promesa. Fue un hombre dado como nazareo de parte de Dios para la liberación del pueblo de Israel. El Señor había trazado una ruta para él y quería hacer manifiesto su poder de manera sobrenatural, valiéndose de este instrumento llamado Sansón, a quien dedicó especial atención y a quien él, el Señor mismo, dio el anuncio y las directrices de cómo debería comportarse o vivir desde el vientre de su madre. Sus padres fueron personas que en cabeza de Manoa consultaron al Señor para que el Señor les guiara y les dijera todo lo concerniente a este niño que Él les había regalado, porque recordemos que la mamá de Sansón era una mujer estéril que no había tenido hijos. Él es considerado un hombre de fe de acuerdo al registro bíblico que encontramos en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 32, donde se menciona a algunos de los jueces que aparecen en este libro y entre ellos a este hombre. Y cuando uno escucha el nombre de Sansón, nos damos cuenta de lo maravillosa que es la gracia de Dios, de lo grande que es el amor y la misericordia del Señor para cada uno de nosotros. Porque, mis amados hermanos, el estudiar la vida de Sansón detalladamente, cuando nosotros nos damos cuenta de algunos de sus comportamientos que contrastan con el llamado que el Señor le ha hecho y con la santidad y la pureza que hay en el Dios mismo que le ha establecido como juez sobre Israel, nuestra manera de ver las cosas nos llevan muchas veces a sentir una frustración profunda y a preguntarnos: ¿pero cómo aparece como un héroe de la fe? Pues aunque a nuestro parecer no debería estar, al parecer de Dios sí. Y eso es lo más importante. Sansón era consciente que Dios le había encomendado una misión. Como a muchos de nosotros Dios nos ha encomendado una misión. Como la iglesia es portadora y es la que debe cumplir con la misión de llevar el evangelio a toda criatura, para que todo aquel que en el Señor crea sea salvo y tenga vida eterna. Una eternidad con Dios es lo más hermoso que le puede acontecer al ser humano. Lamentablemente, muchos de nosotros y mucha iglesia está adormecida y no cumple con aquella misión. Somos conscientes, pero no somos obedientes. Y aunque Dios no fallará para llevar a cabo su plan con y a través de la vida de Sansón, mis queridos hermanos, ya que este es un hombre que se pueden contar 11 hazañas que Dios realizó a través de él, no obstante, su carácter como hombre de Dios no corresponde a lo que realmente
todo aquel que es llamado o que se ha consagrado al nazareato debe llevar, debe vivir. Sansón entendió el código de separación, pero no el código de santidad. Por fuera era nazareo, pero por dentro su carácter era decaído moralmente. Sansón, mis queridos hermanos, no es un gran hombre del cual nosotros podamos aprender como en el caso de David, como en el caso de Abraham o de José. No, Sansón, como en el caso de ellos también, mis queridos, es un pecador con un gran Dios. Y cuando nosotros vemos más a Dios que a Sansón, nuestro corazón encuentra, mis queridos hermanos, la tranquilidad de saber que la obra le pertenece al Señor en todos los tiempos, en todas las edades, y que el Señor seguirá cumpliendo su propósito para con cada uno de nosotros. La historia de Sansón está llena de paradojas. Y cada una de esas paradojas nos enseñan a nosotros a confiar no en nuestras fuerzas, ni en las fuerzas que Dios le daba a Sansón, sino a confiar en las fuerzas del Señor y a creer que por sobre todas las flaquezas y las debilidades humanas, sobre toda nuestra naturaleza pecaminosa, el propósito y el plan de Dios se cumplirá. El estudio de este pasaje nos dice a nosotros, se inicia diciéndonos que Sansón descendió a Timnat. Timnat era una población de alrededor de 4 kilómetros de distancia de donde él vivía, es decir, de Sora. Era una ciudad asignada a la tribu de Dan, que significa porción asignada. Y cuando él desciende a esa ciudad, vio una mujer filistea y se enamoró de ella. Y es tan fácil verlo a él como ver a muchas personas hoy en día que se dejan llevar por las apariencias, que la atracción física es lo que cuenta muchas veces para ellos sin llegar a conocer a fondo a las personas. Y creo que esto pasó con la vida de Sansón y con el caso de esta mujer de Timnat. Y de acuerdo a la costumbre de aquella época, ya Sansón, enamorado, va a la casa de su padre y le dice a su padre y a su madre: vi a esta mujer y yo quiero que ustedes, les ruego que me la tomen por mujer. Sus padres reaccionan y dicen: pero si aquí tenemos... Es que no hay en la casa de tus hermanos, no hay en todo nuestro territorio, en todo el pueblo del Señor, una mujer con la cual tú puedas formar un hogar. Y entonces él insiste y dice: es que ella me agrada. Pero el padre y la madre no sabían que venían cosas más grandes a través de esta situación. Mis queridos hermanos, en la providencia divina encontramos 3 aspectos importantes. Lo primero, que Dios permite que Él establezca un matrimonio mixto. Lo segundo que durante este pasaje encontramos es que en ese proceso, cuando Él se dirige ya con sus padres a la casa de esta muchacha para pedir su mano, hay una irrupción de un león joven que viene contra Sansón. Y lo tercero es que en medio de una celebración, cuando ya él toma a esta joven como esposa, él hace un enigma y lo propone a sus invitados. Sansón es un ejemplo de lo que no debemos hacer. Sansón es el último de los jueces de Israel que se mencionan en este libro. Es un hombre que tiene una cantidad de cosas, mis queridos hermanos, que para nosotros son un espejo de aquellas cosas que debemos tener cuidado para no enredarnos y para no enlazar nuestra vida, nuestro ministerio y nuestras familias, para que no tengamos más adelante que terminar nuestros días de manera triste y desolada, sino siempre con la perspectiva de que hay un Dios bueno, que hay un Dios maravilloso, que hay un Dios santo, que quiere que nuestras vidas sean vidas de bendición.
Entonces, por la providencia divina entendemos en primer lugar que se establece un matrimonio mixto. Y sabe que a veces nuestras formas de actuar, quisiéramos que fuera Dios inmediatamente corrigiéndolas, y Dios da cierta tranquilidad a nuestro corazón, pero no quiere decir que esté de acuerdo o que Él vaya a apoyar todo lo que hagamos, pero hay cosas que el Señor nos va mostrando de la vida de Sansón que usted y yo debemos ser avisados. Él establece un matrimonio mixto a su manera, es voluntarioso. Este detallito, mis queridos hermanos, nos dice que una persona voluntariosa, encontramos la definición con dos adjetivos. El primero de ellos es una persona siempre dispuesta a colaborar y hacer las cosas para ayudar a otros. Pero el segundo que aplica a esta situación es que es aquella persona que por capricho quiere hacer siempre su voluntad. Y si usted y yo vemos lo que sucede con este hombre, es así. Es superficial, él no conoce el carácter de la mujer. Pero a él le interesa hablar con ella, a él le interesa estar al lado de ella, a él le interesa la parte externa, es de su agrado. Y hay cosas que son de nuestro agrado que muchas veces van afines a lo que estamos viviendo. Van afines a aquellas cosas que nuestro corazón pide. ¿Y saben por qué? Porque los espíritus afines se buscan. Cuando hay dos personas rebeldes se buscan y comparten y hacen daño. Cuando hay dos personas que practican el adulterio se encuentran y se buscan. Y de acuerdo a lo que hay en nuestro espíritu, eso los espíritus afines se van encontrando, porque tenemos lo que se conoce como esa parte de que internamente nosotros estamos viviendo y reflejando lo que externamente los demás ven de nuestra vida. Aquí nosotros vemos a un hombre que se acerca a una mujer que no es cristiana y se siente movido. Esta mujer, mis queridos hermanos, llena muchas de las expectativas de Sansón, muchas de las necesidades sentidas pero no profundas. Él permite que esto haya cabida en su corazón. Él entra en la costumbre que querían los filisteos y que tenían los filisteos con los israelitas. Ellos les habían ofrecido dos cosas, uno el comercio y lo otro para mantenerlos cautivos. En su estrategia sutil los filisteos permitían los matrimonios mixtos. Ellos les agradaba cuando uno de sus hijos podía tomar una judía o una del pueblo de Israel y llevarla a su casa o formalizar un hogar con ella y enseñarles sus costumbres. Pero también en este caso vemos al nazareo, al hombre consagrado a Dios, igual que la costumbre de aquellos judíos que llegaron a llegarse a alguna de las filisteas. Y aunque las ciudades y los filisteos no aparecen en la lista de aquellas ciudades y de aquellos pueblos que Dios condenó, que Dios le advirtió al pueblo de Israel que no se unieran a ellos, sin embargo, no pertenecen al pueblo del Señor. Curiosamente, estos matrimonios mixtos es lo que también nosotros en la Escritura encontramos como el yugo desigual. Mis queridos, el yugo es símbolo de servicio que une dos bueyes. Y cuando ese yugo está sobre los bueyes, se conforma una yunta. Y esa yunta es para servir en un mismo terreno y con un mismo propósito. No puede haber un yugo sobre dos bueyes y que uno tire hacia un lado y el otro vaya hacia otro lado. Y es este elemento el que se utiliza para hablarnos a nosotros de yugos desiguales en las Sagradas Escrituras. Sus padres no estaban de acuerdo. ¿Pero por qué no estaban de acuerdo? Porque estaba prohibido por el Señor. Porque se sabía que al mantenerse en yugo desigual, de acuerdo a lo que la Escritura nos enseña en el libro de Éxodo,
Éxodo, el capítulo 34, versículos 11 al 17, y lo confirma Deuteronomio, capítulo 7, versículo 1 al 5, cuando Moisés, antes de morir, a la nueva generación, en Éxodo a la generación que sale de Egipto, pero en Deuteronomio a la nueva generación, la generación de conquista, deben tenerlo en cuenta, porque si ellos se unen con las mujeres o con los hijos de aquellas otras naciones a las cuales el Señor ha entregado en la mano de Israel, pero que Israel por desobediencia no las eliminó de todo, si ellos hacen alianza con ellos, van a terminar adorando los ídolos de ellos, van a terminar desviándose espiritualmente, van a terminar haciendo cosas que no agraden. Y sabe, un hogar para los ojos del Señor, una familia para los ojos del Señor es sagrada. Mis hermanos, cuando nosotros formamos un hogar en un yugo que es igual, estamos bajo una gran bendición. Y aún estando bajo esa gran bendición, somos un blanco del ataque del enemigo contra cada uno de nosotros, los padres, los esposos, las esposas, los hijos, porque el enemigo no quiere que lo que lleve el sello de bendición de parte de Dios permanezca. Él lo quiere destruir. Mira, la familia es el sueño macro de Dios. Cuando Dios allá en el Edén, después de haber creado todo, de haber creado al hombre, le dejó sin su esposa por un tiempo. Él, después de ver que Adán estaba en el huerto del Edén, día tras día lo miró, y no es que Dios actúe casualmente, es que Dios lo dejó allí para que nosotros valoremos este acto de la creación tan sublime, esta forma de consolidar Dios su sueño máximo. Y fue que lo vio, su obra de arte, y dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer ayuda idónea para él. Y le hizo a la mujer, después de haberle hecho caer en un sueño profundo y sacar de uno de sus costados una costilla, y cuando Adán despierta, encuentra al ser más bello de la creación, que es la mujer, y él dijo: esto ahora es carne de mi carne, hueso de mis huesos, será llamada varona. Y más adelante encontramos que Adán le llama Eva, madre de todos los vivientes. Hermanos míos, Pablo exhorta a los corintios en 2 Corintios 6:14 y nos dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? Ahora, si el yugo igual tiene sus luchas, tiene sus ataques, tiene sus pruebas, ¿te imaginas lo que es estar en yugo desigual? Dos personas que crecen en hogares diferentes, que vienen de familias diferentes, de costumbres diferentes, donde van a empezar a construir su propio hogar. Y lo mejor que podemos tener nosotros, los que conocemos a Cristo, es poder juntos enfrentar ese nuevo compromiso y mantener esa bendición de ser una sola carne bajo la bendición de Dios. Pero el Señor no puede bendecir la luz con las tinieblas. Ahora es válido hacer la siguiente aclaración. Cuando alguien viene a Cristo, un hombre o una mujer, y ya están casados o ya conviven con alguien, pues Dios no les manda a separarse, sino a mantenerse allí para que la persona que no ha conocido a Cristo sea santificada a través de la vida del creyente, y para que esa persona que no conoce a Cristo, con el testimonio de quien le conoce, pueda llegar a conocerle. Cuando dos jóvenes que aún no se han casado o no conviven, viene uno de ellos a Cristo, lo ideal es que ojalá la otra persona también pueda venir a Cristo. ¿Sabe? Cuando empezamos a verlo desde esa perspectiva, nos damos cuenta que no es una cuestión de religiosidad, es una cuestión de espiritualidad.
Es una cuestión de involucrar al Señor en nuestra relación matrimonial. Pero cuando el uno va para un lado y para otro lado, no es aprobado por Dios. Si usted es creyente, joven o jovencita, varón, adulto o señora que está en prospecto de volver o quiere formar su hogar, no mire a la persona que no tiene a Cristo, porque a veces el ángel de luz se disfraza. Satanás, un ángel de luz disfrazado. Y a veces decimos, es que es muy buena persona, es que tenemos tantas cosas en común, es que podemos hacer tantas cosas juntos, pero quiero decirte algo básico para tener una relación cristiana y para tener una relación en bendición, es que los dos sean creyentes. Si usted es cristiano, no le adultere al Señor uniéndose usted a una persona que no sea cristiana. Y esto se llama adulterio espiritual. Eso se llama infidelidad espiritual. La iglesia hoy en día está llamada a bendecir uniones donde los dos permanezcan y donde los dos puedan buscar el rostro del Señor y sea un hogar que esté siempre dependiendo del Señor hasta su venida o hasta el día en que el Señor llame a uno de los dos a su presencia. Mis hermanos, esta filistea adora a Dagón, que es el dios de ellos, de los filisteos. Ella va al templo de Dagón, ella está allí inclinándose ante este dios. Y este hombre es un hombre consagrado a Dios. El asunto no es étnico, el asunto es espiritual. ¿Cuántas personas se desviaron ahora? ¿Cuánto le ha costado a Dios ir levantando paso a paso a Manoa, a su esposa, o sea, la mamá de Sansón, ir levantando a este muchacho para que camine en los pasos del Señor? Y es verdad que aquí hay algo que va mucho más que él vaya y pida la mano de esta muchacha, y es el hecho de que hay un Dios que no se le escapa nada, que todo lo tiene bajo control. No olvidemos eso bajo ningún punto de vista de la vida de Sansón. Así lo que él haya hecho y así hayan cosas que uno a veces no alcanza a asimilar de manera plena y total, porque nuestra mente es finita frente a la soberanía y a la providencia divina. La providencia divina nos desubica a nosotros, como también estaban desubicados los padres de Sansón, que no entendían que esta situación inesperada e innovadora, donde ellos estaban quizás a la expectativa de un obrar diferente de Dios a través de la vida de Sansón, ahora lo que sucede es que este muchacho se está uniendo al enemigo. Pero dice la Escritura que esto venía de Dios, y veremos el desenlace. Entonces, en la voluntad permisiva de Dios, Dios predominó sobre las inclinaciones mundanas de Sansón para iniciar su juicio sobre los filisteos. Nos parece algo realmente increíble, humanamente. Para Dios no hay nada difícil. ¿Saben, mis hermanos? Quien obra mal responderá por sus hechos. Así en su momento Dios realice su propósito con aquella situación dada. No hay otro camino. La conversión de alguien que una vez me comentó cómo había sido fue dada a través de otro que estaba descarriado y que estaba bebiendo. Este joven fue invitado a una fiesta, y estando en la fiesta, el que estaba apartado del Señor, bajo el efecto del licor, empezó a hablar de Cristo. Parece ser que cada vez que se embriagaba, tomaba fuerza, y lo que venía a él era el recuerdo de lo que Dios había hecho en su vida en un tiempo, y empezaba a hablar y a compartirlo con otros. Lo ideal sería que hubiera sido usado poderosamente en una forma diferente y no bajo el efecto de un alicoramiento, pero esto, en un momento dado, a este joven que llegó desorientado, triste, desconsolado,
queriendo hacer cosas contra sí mismo, le sirvió y escuchó a su amigo en ese estado, y cuando aquel terminó de hablarle de Dios, le dijo el que estaba bajo los efectos del licor: yo quiero decirte que necesitas aceptar a Cristo. Y aquel joven recibió a Cristo. Este le guió y él recibió, y el que recibió se apartó de aquel lugar. En ese mismo momento se despidieron, y al día siguiente aquella persona empezó a asistir a una congregación, empezó a escuchar la palabra del Señor, empezó a crecer en los caminos de Dios. Dios usó su palabra a través de un instrumento que estaba contaminado para traerle salvación y vida eterna a aquel que estaba dispuesto a aceptar el mensaje de salvación. Mis hermanos, Dios no tiene límites para obrar, para llevar a cabo lo que Él quiere. La muerte de Cristo mostró la maldad de la humanidad, pero también mostró la bondad de Dios para con la humanidad, dándonos salvación y vida eterna. El libro de los Hechos, el capítulo 2, versículo 23, nos dice que estaba establecido que el Señor pasara por todos estos sufrimientos. ¿Y qué es lo que nosotros los humanos tratamos de evitar de nuestras vidas y de las personas que amamos? El que sufran. Tratamos de evitar que nuestros hijos se caigan y vayan a ser golpeados. Tratamos de evitar que nuestras personas amadas pasen por circunstancias difíciles, y cuando las están viviendo nos duele profundamente. No quisiéramos que nuestra familia, no quisiéramos que las personas que nosotros amamos pasen por ningún momento que les traiga a ellos quebranto, ni dolor, ni fatiga, pero muchas veces todas esas situaciones Dios las permite, y Dios utiliza esas situaciones para traer bendición a quien sufre y para traer bendición a muchas personas que no conocemos, pero que de una u otra manera ya Dios está trabajando para que esos que usted y yo no conocemos también puedan ser bendecidos a través de su testimonio, a través de su vida de oración, a través de su sufrimiento. Entonces otros lo ven y dicen: realmente hay un Dios vivo, hay un Dios verdadero. Mis hermanos, cuando usted y yo vamos a Génesis, el capítulo 50, versículo 20, dice José al final, cuando ya se muestra a sus hermanos en aquel tiempo de hambruna que hubo en la humanidad, en la tierra, y que él fue el que Dios usó para salvar a muchos, y se descubre ante ellos cuando ellos lo daban por muerto. Entonces él les dice: pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó para bien. Y así sucede con la vida de nosotros. No obstante, cuando muchos tenemos situaciones como las de Sansón, la providencia divina también va dejando las evidencias de lo que tenemos que cambiar. En ese ir los papás de Sansón con él a pedir la mano de la joven, de acuerdo a aquella costumbre, Sansón, durante ese recorrido de 4 kilómetros, cuando llegan a los viñedos, a las viñas de Timnat, Sansón se aparta de sus padres por un momento, y cuando él lo hace, la Escritura nos dice que un león joven venía rugiendo hacia él. ¿No le parece como muy interesante esto, la irrupción de un león? En segundo lugar, es el viaje de compromiso. Él va con sus padres a despojarse. Y estos padres, con el entendimiento nublado, saben que era lo que debían hacer para acompañar a su hijo, para complacerlo. Quizás habían muchos interrogantes en el corazón de Manoa, en el corazón de su esposa. Mira lo que vamos a hacer. Vamos a emparentar con los filisteos después de haber hablado con el Dios vivo, después de haber visto el ángel del Señor en nuestra casa, después de haberlo visto
ascender en medio de una columna de fuego? Pues sí, mi hermano, hay momentos así en la vida, pero hay momentos que aunque sean tan cerrados para nosotros comprenderlo a nuestra mente, Dios está con su mano invisible detrás de todo esto. Y este león viene, pero hay una experiencia que es la que nos da paz, es que el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón. Él no movió su cabellera para que saliera fuerza, fue el Espíritu de Jehová que vino sobre él. Y al venir sobre él, entonces el león va contra Sansón y él lo despedaza como el que despedaza un cabrito. Y es libre de morir bajo la fuerza impetuosa de aquel animal, de aquella fiera. Pero hay una cosa que a nosotros nos llama la atención, a ti debería llamarte la atención porque puede llevar a que tengamos reflexión profunda y te invito a que sea así. Él guardó silencio y la pregunta es ¿por qué guardó silencio? ¿Por qué no dijo nada de aquel ataque de esa fiera? Si cuando nosotros nos vemos amenazados, si cuando nosotros muchas veces logramos hacer alguna cosa, nuestro deseo es que la familia lo conozca. Y él sube del viñedo. Algunos comentaristas nos dicen que cuando él llegó a los viñedos, llegó allí para tomar de las uvas y es posible que en ese lugar encontrara algo fermentado para él poder sentirse mejor ante el compromiso que iba a enfrentar de pedir la mano de la novia. Mis queridos hermanos, es un momento en el que nosotros debemos mirar con detenimiento lo que el escritor del libro de Jueces nos dice. Porque después de aquel acto, de aquella situación, mis queridos hermanos, de aquel hecho que correspondía a semejante decisión como era decidir con quién casarse, a conocerse en las familias, el padre de aquella muchacha con los padres de Sansón. Entonces, amados, ellos regresan a Timnat, Sansón y sus padres, pero pasan unos días cuando ya se cumple la fecha para casarse. Y entonces ellos regresan y al regresar, ahí Sansón hace una violación del voto del nazareato. Porque él vuelve y desciende, muestra lo que es un carácter no santificado. Y en esto debemos tener todos nosotros el debido temor delante de la presencia del Señor si le estamos sirviendo. Que nosotros podamos santificar nuestras vidas e ir creciendo en carácter cristiano. Porque muchas veces las iglesias están manejando por hombres muy carismáticos, por hombres que aparecen en redes, que hacen mención de todo lo que ellos realizan, de cómo están sus congregaciones, y no estoy en contra de lo mediático, lo que estoy en contra es que no se le da la gloria a Dios de lo que es el Señor quien está haciendo las cosas. Hay muchos Sansones que creen que por su fuerza y su capacidad es que se están llevando a cabo las cosas en su congregación, pero quiero decirte, igual que para mí, que no es por nuestra fuerza, que no es del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia, así como la tuvo de Sansón. Si en este tiempo estuviera Sansón con todo lo que está haciendo acá, él sería el hombre más famoso, y la verdad que a Dios la fama de muchos no les interesa. A Dios le interesa es que el evangelio sea predicado, que la palabra corra y llegue a cada vida y a cada corazón, y que tú y yo tengamos un carácter realmente santificado, que haya rendición de nuestras almas a la presencia del Señor, a los pies del Señor Jesucristo. Entonces, después de unos días, ellos regresan a Timnat, y para tomar la mujer, para que su hijo pueda tener una vida normal en un hogar,
que es anormal de acuerdo a la Escritura, y el muchacho una vez más se aparta del camino, pero ahora el propósito de apartarse del camino, ¿cuál es? El propósito de apartarse del camino, mi querido hermano, es que él va a ver al león muerto. ¿Sabes? Esto es grave. Dentro de lo que Dios le había encomendado a él, es grave. Se está contaminando con el cuerpo de un animal que está muerto. Y las tres indicaciones que debería tener como nazareo, una de esas está ahí. Porque él da un paso donde se da cuenta que quizás algunas fieras devoraron la carne del león, no lo sabemos, lo cierto es que encontró miel y este hombre, sin ningún reparo, mis queridos hermanos, comió de aquella miel y alcanzó a sus padres y les dio miel sin decirles de dónde la había tomado. Y recordamos que cuando el ángel del Señor habló con la esposa de Manoa y con Manoa le dijo, ella no comerá nada inmundo. No sabemos si fue solo durante el embarazo, pero da a entender que aquella mujer tenía un papel trascendental en la vida de aquel muchacho para que el propósito de Dios, la liberación del Señor de mano de los filisteos se iniciara, y este hombre entró en contacto con un cadáver, lo cual ahí le está llevando a él, mis queridos hermanos, a exponerse a un juicio divino, a una reprensión del Señor. Y no contento con esto, de acuerdo a la costumbre, el papá y Manoa y Sansón llegan y ofrecen sacrificio conforme a la costumbre de aquel tiempo de 7 días. Nuestros hermanos que escriben, que investigan, nos dicen, es impensable que Sansón ofrezca un banquete sin vino, y menos si se trata de un matrimonio. Las bodas de Canaán nos enseñan a nosotros que en una celebración se sirve vino. Nosotros, en nuestras celebraciones como cristianos, muchas veces se siembra o se celebra, se brinda o se hace el brindis de los novios con una copa de vino. Lo importante es no embriagarse, no excederse. Pero aquí había un nazareo. Este nazareo se sentó, mis queridos hermanos. Y ya son 2 las señales. 2 señales. Nosotros no hacemos banquetes de 7 días. Por lo menos lo más normal es que la pareja tiene un rato, una celebración, una cena con los invitados. Llega un momento, a las 2 horas, la gente empieza a irse, los novios también se van a celebrar, a disfrutar de su tiempo, pero aquí son 7 días, y durante este banquete, en señal de bienvenida y aceptación por parte de los filisteos, se le brinda a Sansón la compañía de 30 hombres de ese lugar. ¿Te imaginas eso, hermanos? Para animar la fiesta, entonces Sansón hace una apuesta, y para ello, en tercer lugar, plantea o hace un enigma que se convierte en una propuesta. Y este enigma es un imposible para aquellos hombres poder adivinarlo. Y la propuesta es sencilla. Si ustedes adivinan el enigma que yo les planteo, entonces yo debo pagarle a cada uno de ustedes una muda de ropa, que era costosísima en aquella época. Si ustedes lo adivinan, entonces yo tengo que buscar la manera de darles a ustedes, mis queridos jóvenes, todo lo que les he dicho. Es decir, yo estaré estos 7 días, en estos 7 días les voy a dar un vestido de lino, y 30 vestidos de fiesta. Imagínate.
Pero si es lo contrario, entonces ustedes me van a dar a mí 30 vestidos de lino y los vestidos de fiesta. Y aquellos hombres dijeron, propone el enigma. Y el enigma fue sencillo, pero fue un enigma que los puso todo el tiempo a mostrar lo que ellos eran. Del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Imposible para aquel pueblo pecador, imposible para muchas personas, aún para los mismos padres de Sansón, encontrar cuál era la respuesta a esta adivinanza, a este enigma, a esta situación que ellos estaban viendo o escuchando, y entonces van desesperándose, pasan los días, empiezan a hablar el uno con el otro, no encuentran la salida, hermanos míos, y empieza esta gente a desesperarse. ¿Y sabes qué? Hay una lección muy importante. Con el enemigo no se juega. Cuando usted no está con la gente que está en un mismo espíritu, que no es de su mismo pueblo, mi hermano, no haga ese tipo de apuestas. El enemigo siempre utiliza armas que son altamente peligrosas. Mientras usted como cristiano piensa de una manera, mientras uno como creyente es incapaz de hacer algunas cosas, el que no es cristiano sabe lo que puede hacer y cómo hacerlo y busca la manera de encontrar la salida para ganar y sacar ventaja de cada uno de nosotros. Cuando usted, mi querido hermano, le inviten a participar en algunas cosas, piénselo bien antes de involucrarse, ¿sabe? Estos llegaron hasta aquella mujer, la recién casada, y le dicen, induce a tu marido, si no te quemaremos a ti y a la casa de tu padre. El enemigo siempre con sus amenazas pasa carta de cobro. Y entonces, mis queridos, empieza en plena fiesta a sufrir Sansón el acoso y el chantaje emocional de su esposa. ¿Sabes? Esta mujer no lo dejó tranquilo. No lo dejó en paz. Viene y le dice, solamente me aborreces si no me amas. Esto que se lo diga uno, la esposa, en los días en los cuales deberían estar disfrutando del amor, es que tú no me amas. ¿Cómo es posible que tú eres capaz de quedarte callado y no decirme nada? Hermanos míos, este hombre, Sansón, es un hombre fuerte por fuera, pero débil de carácter. Y se dejó presionar por ella. Y los hombres de Dios no pueden dejarse llevar por las presiones. Los hombres de Dios no se pueden dejar llevar por las circunstancias. El hombre de Dios depende del Espíritu Santo de Dios, que Él nos dice a nosotros que su pan nos deja y su pan nos acompaña todos los días de nuestra vida. No como el mundo da esa paz que es efímera, que es pasajera. Pero aquí este hombre está conviviendo con el enemigo, está durmiendo con el enemigo, está pasando tiempo con el enemigo. Y el enemigo sabe por dónde debilitar la vida de un hombre de Dios si se descuida. Y aquí este hombre se ha descuidado, este hombre está ahí, mis queridos hermanos, y entonces los filisteos le dicen a la mujer, es que nos los has traído tú aquí para que nos despoje de lo que tenemos. Y él le dice, pero si no se lo he dicho ni a mi padre ni a mi madre, ¿cómo te lo voy a declarar a ti? O sea, todavía él no ha entendido, o él se está guardando porque ella está reclamando un derecho que legalmente le corresponde. Él, la esposa, quiere saberlo todo y él dice, primero mi padre y mi madre, no se los he dicho a ellos y te lo voy a decir a ti. Pero ¿sabe algo, mi querido hermano? El llanto de ella lo ablandó. Y esta es una mujer que muestra lo que era. La superficialidad de Sansón es impresionante, porque era tan débil la relación entre ellos que ella no tenía confianza en él para decirle las cosas.
¿Qué hubiera pasado si ella le comenta a él y le dice, mira, es que ellos me están presionando y me tienen amenazada? Pero eso no se iba a dar, no había un mismo espíritu. Entonces este hombre le descubrió el secreto. Sansón le encanta descubrir los secretos de lo espiritual, de lo que no debe hablar. Le encanta ir y decir fuera de tiempo lo que no debe decir, lo que no le corresponde decir, a quien no se lo debe decir. Yo no sé si usted se asemeja en alguna medida a Sansón, que cuenta lo que Dios ha hecho con usted, o que usted tiene algunas cosas guardadas y va y se las dice a otras personas a quien no se las debe decir. ¿Sabe? Hay un Dios en los cielos a quien le podemos confiar todo, con quien podemos llorar, con quien podemos arrepentirnos, confesarle las cosas. Hay un Dios de los cielos que está interesado en que usted tenga un buen hogar. Hay un Dios en los cielos que solamente espera la humillación de nuestro corazón. Y aquí nosotros vemos cómo este hombre abre el corazón. Más adelante estudiaremos cómo en otra ocasión también se dejó llenar de una presión de otra persona, de otra mujer, y también abrió el corazón. Entonces él lo dice, se sentía muy seguro en sí mismo, abrió la boca. Y ¿sabe qué, mi hermano? Esta mujer, su esposa, lo traiciona y va y cuenta a los filisteos que la han presionado cuál es el enigma, qué significa. Y al séptimo día, antes que el sol se pusiese, los de la ciudad le dijeron, qué cosa más dulce que la miel y qué cosa más fuerte que el león. Perdió y le tocó pagar. Y entonces él utilizó una frase que sale de lo profundo de su alma. Un hombre que no tiene control de impulsos. Llega y dice, si no haraseis con mi novilla, nunca hubiera descubierto mi enigma. Por eso uno nunca se puede sentir seguro en nadie sino en el Señor. Usted y yo no estamos seguros sino en las manos del Señor. Y si usted tiene una esposa que teme al Señor, puede confiar en ella y puede descansar en ella. O un esposo que tema al Señor, usted puede descansar allí también. El Espíritu de Dios, mi querido hermano, interviene en este momento de manera sobrenatural, porque ahí Sansón, dice la Escritura en el verso 19, el Espíritu de Jehová vino sobre él y él descendió a Ascalón. Óigame, este es un momento donde el Espíritu interviene y los filisteos experimentan un primer golpe. El golpe que viene de Dios a través de un hombre de Dios herido y traicionado por el enemigo, traicionado por su esposa. Él va a una de las ciudades de los filisteos, a Ascalón, y mata a 30 hombres, y aparte de darle muerte a 30 hombres, los despoja de sus vestidos, y Sansón paga a los filisteos con el dinero de los filisteos. Y esto es el inicio de una gran liberación en Israel. Por eso, lo que los padres de Sansón no entendían, ahora empieza a darse. Impresionante. Y Sansón, lleno de rabia, encendido en enojo, se vuelve a la casa de su padre, abandona a su esposa. Y su esposa es dada por mujer a su mejor amigo. Tremenda lección. Mis queridos, concluimos. Nuestra verdadera identidad no se basa en lo que hacemos, ni en los logros alcanzados, ni en las opiniones que otros tienen de nosotros. Nuestra identidad descansa sobre la base de lo que Dios piensa y dice de nosotros. Y para saber esto es necesario acercarnos a Él en oración, sumergirnos en su palabra y obedecerle. Que Dios nos bendiga en este día. Oramos. Padre, gracias te damos. Ayúdanos a serte fiel en lo que tú nos has encomendado. Y permítenos vivir de una manera santa, piadosa, cumpliendo con lo que tú a cada uno de nosotros nos has encomendado.
que tu iglesia pueda vivir apartada para ti y que la presencia y la gloria tuya se siga manifestando en la vida de cada uno de nosotros. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, dándote gracias. Amén.